Ya. Bueno, muy buenos días para todos. La presentación de nosotros corresponde al segundo parcial del Sistema Internacional. El grupo compuesto por Fabio Navia, Manuela Gallego, María Mónica Maya y quien les habla, Francisco Socadagui. La exposición básicamente tiene cuatro puntos. El primero es la evolución de los conceptos, el segundo punto es los aspectos teóricos, el tercer punto es la definición de algunos conceptos y el cuarto y último punto es el análisis de la importancia o no de los regímenes y organizaciones internacionales. Gracias, Francisco. En cuanto a la evolución de los regímenes internacionales, los funcionalistas y los neofuncionalistas estaban muy preocupados por el alcance que los estados daban a los problemas en esa época. Entonces decidieron darle un rol más importante a las organizaciones. El concepto de régimen hace su aparición en las relaciones internacionales a medida de los años 70 y de la mano de la aproximación sistémica. El concepto es basado, incluyéndose en el paradigma del realismo, dando lugar a la lucha del poder dominante de las relaciones internacionales a lo largo de toda la Guerra Fría. En este sentido, se puede analizar que el régimen como instrumento de análisis parte de la noción de la organización internacional, que ya lo va a explicar mi compañera, y que da lugar a la concepción de los realistas clásicos, como lo es Hans Morgenthau o Raymond Aron. En el artículo Cooperación y conflicto de las relaciones internacionales, la teoría del régimen internacional de Esther Barbé. Este nuevo concepto de régimen se explica en base a las condiciones cambiantes de la realidad. De este modo, el régimen, como se dice anteriormente, pretende explicar una situación para lo que no existían instrumentos adecuados. En impactos como lo son los acontecimientos de los 70, la distensión de USA y la URSS, basada en la paridad nuclear, la capacidad comercial de Europa y de Japón, la crisis del sistema monetario, la derrota de los Estados Unidos en Vietnam y la política de la OPEP de embargo y aumento de precios, la cual tendrían consecuencias de carácter global para el conjunto internacional. En cuanto a las organizaciones internacionales, encontramos, según Haas, en 1980, que se entiende como todo grupo o asociación que se extiende por encima de las fronteras de un Estado y una estructura orgánica y permanente. En los antecedentes históricos podemos vislumbrar las simancías griegas, la Liga Hanseática y los cantones suizos, aunque su influencia es importante históricamente no se comparan con las actuales organizaciones como son la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Turismo, la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otros. De igual modo encontramos los antecedentes doctrinales. Inician en Pierre Dubois de 1306, el cual describe las condiciones necesarias para la aplicación de un estado de paz entre las naciones cristianas de Occidente. Por otra parte, tenemos a Dante Alighieri en 1313, quien se estima como jefe de una delegación para proponer un tratado de paz en Florencia. Améric Cruz en 1623 hizo de la paz el centro de sus pensamientos filosóficos y políticos, y Thierry en 1814 se dedicó a desentramar los sistemas de interpretación histórica que estaban detrás de las disputas sobre el origen de los pueblos franceses. Laurent Dubé en 1900 usa una serie de estudios publicados entre 1863 y 1869 en los que calculó la pérdida de hombres y una capital causada por los grandes conflictos europeos. Asimismo, también según García, en 1992, habla de la evolución de los conceptos de los actores internacionales, donde menciona que las críticas al realismo en los 70 por ampliar los actores transnacionales y en los 80 por los subestatales de las transnacionales, generan que las atribuciones jurídicas de los estados no reconocían las realidades de su época, o sea que la soberanía se enfrentó a la autonomía. Según Morton Howe en 1948, la inmovilidad de la agencia política luego de la Segunda Guerra Mundial se dio también en este caso, ¿no? Y también tenemos que cambian el concepto de la política mundial por el de la política internacional y a su vez, con su estudio teórico práctico, establecen el abandono del poder en los términos político-militar para ser ocupados por actores con estos cambios que voy a mencionarle a continuación, según Keynote y Ney, que dicen que la lucha por la negociación se había que dar, la ampliación de los escenarios políticos en el mundo y la ampliación de los objetivos políticos en cuanto a la política exterior. Era lo que ellos trataban. También tenemos que
que Mashup propuso 6 categorías de actores formando un sistema de conglomerado complejo que se reunirían de acuerdo a sus objetivos y medios disponibles, ¿sí? También tenemos a Stone y Dutch, que estos hablaban acerca de un sistema llamado soberanía perforado que trataba de oposición, intereses privados, inmigrantes, gobiernos locales. Gracias, Fabio. En cuanto a las teorías, existía una problemática entre el debate contemporáneo y las teorías antiguas. Se decía que el derecho de las normas era la forma y el poder y los intereses era la contraparte de eso. Por otra parte, para Carl, las normas son materialización del poder. Esta ideología la comparte también los realistas, marxistas y liberales como Kant. Es entonces cuando el realismo busca una hipótesis, que sea en la cooperación que intensifique las condiciones en sus circunstancias, mientras que el neorrealismo no justifica la idea que el poder por sí solo pueda explicar las consecuencias y eminencias de las instituciones. En cuanto a las organizaciones, encontramos que para los realistas y los neorrealistas, el Estado es el objeto de análisis y el poder y la seguridad son los aspectos más importantes, dado que las organizaciones no poseen no territorios ni economías para sustentarse. Para Berkeley, en 2006, las organizaciones son herramientas que los países utilizan para ejercer el poder. Para Elion, en 2006, las organizaciones son ayudas externas que los permiten consolidarse geopolíticamente. Según Waltz, en el 2000, él argumenta que las organizaciones sirven a sus intereses a través de la influencia que generan en los países que las han construido. El liberal institucional o interdependencia compleja, considerado que la economía es lo más importante, pero que de acuerdo a una cooperación se puede alcanzar la paz. No es necesaria la guerra para influir en el desarrollo de los otros actores. Para Andrew, en 2007, las naciones no son los únicos actores que ayudan a cimentar una cooperación internacional y según Kenow y Nye, en 1989, se aseguran que las organizaciones encuentran intereses internos, transnacionales y gubernamentales, pero la nacional obstaculiza su eficiencia. Asimismo, tenemos que la teoría de los actores, tenemos el realismo y el neoliberalismo. En el realismo tenemos que desde el funcionalismo psicológico del actor es la posición que el individuo ocupa en el seno del conglomerado social. Tiene un rol dentro de un grupo social en un escenario con función específica. Según Kaldouche, el concepto de actor surge asociado a la teoría de interacción y relación internacional, se independiza del Estado. Y el neoliberalismo habla de que lo económico se extiende a lo político y social y el Estado debe disminuir su presencia fortaleciendo lo empresarial como actor que impulsa la iniciativa de la cooperación, según Coani. Gracias, Fabio. En cuanto a la definición de los conceptos para poder entender el sistema internacional, Krasner, en 1982, dice que los regímenes internacionales son una serie de principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones explícitos o implícitos en los cuales convergen las expectativas en el área temática de las relaciones internacionales. También tenemos a Kenoe y Nye en 1977 mencionando que se trata de un conjunto de arreglos del gobierno que incluyen redes de reglas, normas y procedimientos que regulan el comportamiento y controlan sus efectos. Haas también en 1980 dice que los regímenes internacionales abarcan un conjunto de procedimientos, reglas y normas mutuamente coherentes. Adicional, también es muy importante resaltar que existen diversos tipos de regímenes internacionales, como lo es el régimen de seguridad, representado con el régimen de la no proliferación de armas nucleares. Tenemos también regímenes económicos, regímenes ambientales, tales como el régimen por la protección de la capa de ozono, y por último, regímenes internacionales de derechos humanos, como tenemos el régimen africano de derechos humanos. Muchas gracias, Manuela. Ahora, en cuanto a las organizaciones internacionales,
Tomando lo expresado por Kaldush de 1991 y a su vez citando a Medina, se refieren a estas organizaciones internacionales como todo grupo o asociación que se extiende por encima de las fronteras de un Estado y que adopta una estructura orgánica permanente. Hay 4 características especiales que van de la mano en una organización internacional y sin ellas no es posible que éstas se consideren como tal. Así, la internacionalidad, la estructura orgánica permanente, funcionalidad y la relevancia jurídica. Tenemos la definición de actores internacionales. Según Barber, los define como aquella unidad del sistema internacional que goza de habilidad para movilizar recursos que les permiten alcanzar sus objetivos y que tiene la capacidad para ejercer influencia sobre los actores del sistema internacional, gozando de cierta autonomía y se diferencia en actores estatales y no estatales. Tillich toma, por ejemplo, actores estatales de 1990 como aquellas organizaciones mayores y más poderosas durante los últimos 5.000 años y que claramente han ejercido una prioridad por encima de cualquier otra organización y para cualquier otro actor. Ahorita mi compañero Sokadaki va a hablarles acerca de el análisis de la importancia o no de los regímenes y organizaciones internacionales. Muchas gracias, Fabio. Sí, correcto. Para nuestro caso de estudio, vamos a enfocarlo hacia el control de las exportaciones de la aduana mexicana. Entonces, para contextualizarnos, podríamos mencionar que el comercio internacional es una actividad de importación y exportación de diferentes países, lo cual es regulada por aduanas, organizaciones y regímenes. En los últimos 20 años, el sistema de seguridad ha implicado mayor atención en el mundo. Por tal motivo, los organismos internacionales involucrados en estos temas han generado políticas y compromisos para salvaguardar el interés nacional de cada Estado. Por otra parte, las aduanas desempeñan una función importante debido a que son oficinas públicas en fronteras, litorales y ciudades portuarias que fiscalizan, vigilan y controlan la entrada tanto de mercancías y los vehículos donde estas son transportadas. Particularmente en México, la legislación, los sistemas, métodos y procedimientos para la regulación del despacho aduanero son competencia de la Administración General de Aduanas. Entre estos regímenes de organizaciones internacionales que interactúan, podremos mencionar la Organización General de Aduanas, la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de Aduanas, el régimen de control y exportaciones, régimen definitivo y temporal, régimen de depósito fiscal, régimen de tránsito y régimen de elaboración o reparación en el recinto fiscalizado. En cuanto a los aspectos teóricos, podemos hablar acerca del realismo. Entonces, esta teoría explica el sistema internacional desde una visión del poder en el que el Estado como actor principal de las relaciones internacionales maximiza el poder en búsqueda del beneficio propio. Asimismo, el conflicto y la cooperación se dan en un sistema de naturaleza anárquica, es decir, un sistema con total ausencia de autoridad central, y en este sentido, la seguridad es uno de los aspectos y los temas trascendentales de la política exterior de los estados. Por consiguiente, según los realistas, para la seguridad nacional, incluye la gestión del riesgo en el sistema de aduanas en este tema de. Por ello, la actualización del marco normativo nacional e internacional debe ser una prioridad desde el enfoque realista. Con relación a México, se ha contraído el compromiso internacional en la búsqueda de la seguridad en la cadena de suministro al haber un aumento significativo en las empresas certificadas. Los regímenes internacionales de control de exportaciones son muy importantes, ya que es necesario actualizar las estructuras normativas de seguridad a las políticas aduaneras, particularmente en la aduana mexicana, quienes permiten la seguridad de la mercancía y de los países, contribuyendo al mejoramiento global en estándares internacionales de seguridad en el tráfico de bienes. Finalmente, pues la OMA señala que al ser el comercio internacional un impulsor de bienestar económico, se hace sensible a actos terroristas que amenazan su estabilidad, donde la Administración de Aduanas como ente de control y gestión del movimiento internacional de mercancías debe brindar la seguridad
en la cadena logística y facilitar el comercio acuerdos vigentes entre los países. Finalmente, con esto terminamos nuestra exposición. Muchas gracias por la atención.